Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Music Island. Yo soy Oscar, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver el debut de un grupo nuevo, de un grupo de SM Entertainment. Se llaman, con esta moda de ponerle nombres rarísimos a los grupos, Hearts to Hearts, o en coreano, Hatsu to Hatsu. Em, es un grupo de chicas, no sé cuántas son, no sé nada de ellas y no lo voy a buscar. Hasta que me entre la curiosidad y lo busque entre una canción y otra. Han sacado un single, entiendo que esto es un... o sea, son dos canciones. No, ¿por qué abro esto? Sí. Entiendo que el single, o sea, la que están promocionando ahora es The Chase. Y hay otra canción que se llama Butterflies. Vamos a escuchar y a ver el videoclip de The Chase. Que como siempre no tengo preparado, entonces vais a ver aquí esto en negro hasta que yo haga así, ¡pum! Eh, siempre se me olvida, soy un desastre. Y además está YouTube esperándome, así que directamente vamos a ella. Esto es SM, sí. 꿈이 꿈을 꾸는데 비밀 그 빛에 홀린 듯이 따라가라 호기심은 자꾸만 커져 이걸 마셔보게 될걸 너만 yeah. 파란 핑크빛깔 속에 훔쳐 삐걱대는 척기 빈필은 가지런히 우리 얘기를 받아쓰겠지 I'll make you say my name 어떻게 Las armonías crujientitas. 버린 걸까 설명할 수 없는데 옥님을 다해 난 달려 멈춰서 이고 싶지 않아 이 커다란 emotion yeah. 겉한 일은 퀴즈 같은 새 손을 뻗어나가 증거 열쇠는 요란스레 너를 열어봐 졸라 되겠지 I'll make you say my name 주문보다 강해 I love the way you love the chase Sí, mucho dinero en este vídeo. Es un debut, es lo que hay que hacer. A ver, estaba pensando. Es como si... Entiéndaseme esto, por favor, ¿eh? Pero la forma más fácil de entender lo que pienso de una cosa es compararla con otras. Es como si coges a New Jeans. Digo, al menos visualmente o en la sensación que me da. Como si coges a New Jeans y al Seraphim y haces la media.
¿sabes? Porque es como... Son jovencísimas, no sé cuántos años tendrán. Luego pasa con esta gente que igual tienen 20 y parece que tienen 14. Ahora es el momento en el que busco Hearts Members. Entonces me voy a una wiki de estas de K-pop. Y efectivamente tienen... Hay que poner el año de nacimiento. Yo soy idiota. Necesito que me digan los años que tienen. O sea, la mayor es de marzo de 2006. O sea que la mayor va a cumplir 19 años. Que por cierto se llama Carmen. Se llama Carmen de verdad. Es de Indonesia, se llama Carmen. Nyoman, esto lo voy a destrozar el nombre. Nyoman Ayu Carmenita. Se llama Carmenita. ¡Qué guay! Se llama Carmen. O sea, estoy flipando. Hay una idol que se llama Carmen. Hostia. Y luego 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010. Que tiene 14 años, literal. Hay una, la más pequeña tiene literalmente 14 años. No ha cumplido todavía los 15. Esto es criminal. Esto es seguramente abuso de menores. Pero bueno, es que es la industria del K-pop, ¿no? Esto es cómo funcionan estas cosas. En fin. A lo que me refiero con lo de mezclar a New Jeans y a Le Sserafim. Tiene la parte de son muy jóvenes, van a la escuela. O sea, el rollo este de chicas jóvenes haciendo cosas de chicas jóvenes. Y como más desenfadado y tal. Pero también hay una parte que igual se refleja más en el sonido. Esto es un poco raro, ¿no? Porque la parte que me recuerda a Le Sserafim es la parte como sofisticada de... Al menos del inicio de Le Sserafim, que parecían que estaban... que parecía un anuncio de Colonia. Las fotos conceptuales, ¿no? Pero la parte elegante aquí está más... Bueno, también en la música. En la producción de la música en sí. Aunque sí es verdad que el vídeo une un poco esas dos cosas, como que casa eso muy bien. Y creo que es necesario para diferenciarse un poco, porque, a ver, o sea, lo de New Jeans ahora mismo es un desastre todo, en fin, ¿no? Pero es indudable el impacto que han tenido dentro de la industria del K-pop. Y ha habido muchos grupos que han intentado hacer su versión de lo que estaba haciendo New Jeans. Que no inventaron nada, pero hicieron como dieron con la tecla de lo que funcionaba en ese momento, hace 3 años ahora. Y de ahí han grupos nuevos que se parecen más o menos a New Jeans y grupos que ya existían que han hecho... de repente tienes a Twice haciendo... no me acuerdo qué single fue el que sacaron, que no es que se pareciera una... Pero bueno, los géneros musicales al final... o sea, esto son modas y son momentos culturales, ¿no? En los que pasa una cosa, a la gente le gusta y los demás intentan hacer su versión de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con este grupo, y además siendo de SM Entertainment, que, joder, es una de las empresas grandes, tienen ahora mismo de grupos de chicas, tienen a Red Velvet y a aespa. Primero tienes que hacer una cosa que no se parezca a lo que ya tienes, que siga manteniendo un poco, si quieres, la esencia de la propuesta de la discográfica, que toque los sonidos que ahora están más en demanda, las modas que hay, pero que no sea igual que lo otro que ya ha funcionado, porque la gente ve esto y dice, o sea, si haces una copia exacta de New Jeans, la gente dice, va, pero es que eso
para ver a estas nuevas me veo las otras. Un poco difícil porque están ahora mismo en esta cosa legal, ¿no? Entonces es muy complicado hacerlo. Y creo que, al menos, como debut, me parece muy acertado. Porque es un sonido muy SM y ha empezado la canción y he dicho, vale, es una canción de SM. O sea, es indudable. Ese sinte gordísimo y tum, bum, 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 bum. Eso parece el inicio de Simsalabim, de Red Velvet. Luego no lo ha sido, por desgracia, porque Simsalabim es la mejor canción de la historia, ¿no? Igual estoy exagerando un poco, pero no mucho. Pero yo creo que, o sea, tiene una... A falta de que es la primera canción literalmente que sacan, pero se intuye una identidad, una identidad visual muy refinada y muy elegante, como decía antes, y como muy estudiada y muy trabajada, ¿vale? O sea, al final estoy diciendo sinónimos de refinada. Y una propuesta sonora también que tiene sentido con lo que es la discográfica y que no es exactamente igual que lo que está haciendo ni ESPA, que son dentro de su propia empresa las que tienen más cerca, ni a el resto de grupos nuevos, al menos grupos de chicas que han ido saliendo ahora. O sea, Ailit no hace esto, por ejemplo, ¿no? O sea que la verdad es que muy bien. Me ha gustado. Vamos a escuchar ahora Butterflies, que es la segunda canción de Chase. Esto va para adelante. O sea, me ha gustado. La quiero escuchar otra vez. Y quiero verme ese vídeo otra vez. Porque además, claro, yo soy muy listo. Yo me pongo... Vengo aquí, me pongo el vídeo, la primera vez que lo veo, con los subtítulos. Y para mí esos ya son 3 estímulos. La música, el vídeo y leer. Y yo necesito, cuando yo me veo las cosas por mi cuenta, necesito una para cada cosa. ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, cuando TST saca disco, que estoy ahí cuando sale, yo me veo primero el vídeo sin nada. Y es como intento absorber toda la información que puedo. Y luego ya la segunda o a la tercera ya me pongo los subtítulos para entender lo que están diciendo. Pero es que no me da para tanto. No soy un hombre al fin y al cabo. Entonces vamos a escuchar Butterflies. Por cierto, antes he mirado los créditos de las canciones. Antes de ponérmelas, no conozco a nadie. O no me suena, no sé. En fin, vamos con Butterflies, a ver qué tal. 살랑이는 바람이 맘을 두드려와 파랗게 물든 저 하늘 아래 마주본 너와 나 두 발을 펴지고 달린 순간 마치 세상이 문을 열듯이 활짝 펼
Muy bien. A ver, este que suena durante gran parte de la canción, lo entiendo como elemento de producción. Funciona dentro de la canción. Me estaba ya molestando un poco. O sea, pero no porque sea molesto, sino porque creo que está demasiado alto en la mezcla. Creo que le sobran algún decibelio. O no sé. Pues además creo que estaba aquí en el centro, ¿no? A ver. 너와 나 두 발을 펴지고 달린 Ahí 순간 está. Ahí viene. 마치 세상이 문을 열듯이 활짝 Ojo. 펼쳐져와 One, two, three 하늘 따라 En esa parte de la estrofa. No me acuerdo si en el estribillo también está. ¿Está bien? Me saca un poco porque es demasiado... Para mi gusto, demasiado obvio. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho la producción de la canción. Cantan bien. Es que esto... En el disco canta bien todo el mundo. Hoy en día en el disco canta bien todo el mundo. Otra cosa es que eso ya igual en otro vídeo lo hablamos o con otros artistas con los que me pase, que hay gente a la que escuchas y dices, esto si lo cantara fulanito estaría mejor. Que eso pasa también algunas veces. En este caso no tengo esa sensación. Tengo quizá la sensación de que las dos canciones podrían haber sido canciones de Red Velvet. Puede ser. Acaban de empezar, te quiero decir. Pero el rollo así un poco R&B de esta segunda... La primera quizá no tanto. Pero esta igual sí. Y ojo, que si Essen va por este sonido, yo a muerte con ellos, ¿eh? O sea, yo estoy en este barco. Si esto va a ser así, yo estoy en este barco. Esto es para mí. Esto mola. Así que esto ha sido Hearts to Hearts. Hearts to Hearts. O Hearts to Hearts. Que al final es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, para escribirlo ellos, a ver. Decidme qué os ha parecido. No sé si... Igual miro si hay algún directo en el que se les oiga en condiciones, no un music show, porque ahí... o sea, ese no. Esa clase de directo no. Un directo de estar de pie con un micrófono delante. Que el otro también lo puedo ver, que tengo curiosidad, pero me refiero a lo que me refiero. Que además la coreografía de The Chase tenía buena pinta. Pero bueno, si tal, me decís. Buen debut. Estaré al loro. Me ha gustado. Seguiré escuchándolas. Las dos, no solo The Chase. Seguiré escuchándolas las dos. Hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.